días, hermanos, ¿cómo están? Les saluda el hermano Fausto y ya estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y estamos también en vivo simultáneamente a través de YouTube para todos nuestros hermanos en todo el mundo que están empezando a entrar en sintonía. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Saludos a todos, ¿cómo están? Muy bien, vemos que hay gente que nos están viendo en México, Maryland, Milán, Italia, Chile, Argentina. Tenemos 2 chats activos en este momento y estamos viendo que todos están empezando a sintonizar. Saludos hasta Colombia, saludos hasta México. Muy bien. Así que desde Honduras a todo el mundo, Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica, Honduras, Europa, hasta Asia. Sabemos que nos ven en Canadá, nos ven también en Japón. Sabemos que nos ven en básicamente todo el mundo. Excelente, muy bien. Gracias a Dios que estamos de vuelta. Venimos a dar un mensaje el día de hoy que el Señor ha puesto en mi corazón. En horas de madrugada que me levanto a meditar en su palabra y a buscar su presencia, a informarme. El Señor siempre pone mensajes y creo que el mensaje de hoy es un poco necesario para algunos y muy necesario para otros, pero sobre todo es un mensaje para todo el pueblo de Dios, para que en algún momento o en otro vivas conforme a la verdad absoluta que Jesús nos habló, el camino que Él nos ha mostrado, y que podamos ser ejemplo, siendo luz en medio de las tinieblas, siendo sal en esta tierra de corrupción y de pudrición, para preservar la carne, para preservar la humanidad. Así que le pusimos a este video como título Reseteo. ¿Y por qué? Porque yo sé que todos los que están en las redes sociales indagando sobre esta situación han venido escuchando hablar sobre un reseteo económico, Y algunos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra, pero creo que nosotros ya hemos perdido la noción del reseteo más importante que jamás se ha dado en la historia, y es el reseteo de Jesucristo, cuando Él reseteó a cero la deuda que nosotros le debíamos a Él, la deuda de pecado que la pagó Él innecesariamente, lo hizo por amor. Jesús perfectamente pudo haber destruido toda la humanidad, perfectamente pudo haber, como lo hizo, como lo dijo en los días de Moisés: apártate, Moisés, voy a raer de la faz de la tierra a este pueblo y levantaré una nueva nación a través de ti. En otras palabras, Dios iba a adelantar la promesa de quitar la herencia a un linaje carnal y dárselo a un linaje espiritual. Entonces, Moisés sabía muy bien que Dios podía hacer lo que quisiera, como lo dijo también Juan el Bautista: no digáis dentro de vuestros corazones, hijos de Abraham somos, porque he aquí, el Señor puede levantar hijos de estas piedras. Si las piedras pudieran hablar, ¿qué dirían? Pero Jesús también dijo esto: si yo les digo que callen, las piedras me alabarían. Hasta las piedras hablarán la verdad. Y Juan el Bautista profetizó esas piedras. Y nosotros tenemos que entender que como piedras vivas que somos esas piedras. ¿Y qué es una piedra? No tiene valor alguno. Puede servir para edificar algo, puede servir para apedrear a alguien. Entonces puede tener una connotación positiva como negativa, puede destruir como puede construir también. El destino de cada piedra depende de aquel que la encuentra. Porque una piedra es solo una piedra. No tiene valor al menos que alguien le dé valor. No tiene uso al menos que alguien le dé uso. Tú no tienes valor. Tú no eres nada. Pero viene Dios y Él nos da uso. Él nos da valor. Y Él edifica un templo con piedras no talladas con manos, sino talladas con la mano de Dios en el Espíritu. Forjada por su Espíritu. Y eso es algo que tienes que entender. Porque muchos a veces nos creemos más de lo que somos. Otros, en su orgullo, se creen más que todos los demás. Pero también habrán otros que se menosprecian a sí mismos y que usan ese menosprecio de sí mismos para no llegar a hacer nada con sus vidas.
Y ambos extremos no son buenos. Queremos llevarte de vuelta a un mensaje que se ha olvidado, el mensaje de la gracia. Porque nosotros tuvimos fuertes contiendas con un grupo de gente el año pasado, que algunos inclusive se les dio la oportunidad de ser parte de nosotros y aceptaron. Algunos de metiches, otros porque Jesús dijo. Algunos simplemente de infiltrados, pero algunos llamados por Jesús mismo. Y ese grupo de gente que parecía ser el más incongruente grupo que pudiera haberse aliado, al final se terminaron aliando para tratar de destruirnos. Y en la gira en los Estados Unidos, nosotros nos encontramos con una persona en específico que sembró semillas específicas, haciendo videos contra nosotros, que no me hicieron la vida invivible a mí, pero sí se le hicieron de cuadritos a otros pregoneros de justicia, porque sus familiares usaron esas piedras que tiraron contra ellos. No me lastimaron a mí, lastimaron a gente inocente, lastimaron a gente que no tenía nada que ver, porque estos familiares incrédulos, ministros de confusión, pudieron lograr hacer que se vinieran contra los pregoneros de justicia que están en todo el mundo, usando estos pretextos, estos pésimamente hechos videos, sin argumentos ni siquiera teológicos sólidos, pero engañatontos, como decimos nosotros en Honduras, en jazz engañagringos, o flamenco engañapencos, como decíamos con Guayo Cedeño. Recuerdo que cuando yo estaba en South Beach, había un muchacho, Alex Fox, suramericano, que se ponía a tocar guitarra acústica en una barra en el Breakwater Hotel de Ocean Drive, con una bailarina, y inclusive le dieron un pequeño cameo de 30 segundos en una película de Hollywood, si no me equivoco, una que salía Eddie Murphy, no recuerdo el nombre de la película. Pero el punto es que ese no era flamenco, aunque la gente decía flamenco. Yo me recuerdo que yo fui una vez a verlo y de todo el espectáculo, y tocaba música de Strunzen Farah y de otros músicos que también son engañatontos, engañapencos, engañagringos, que decían que era flamenco y no es flamenco. Strunzen Farah no es flamenco. Para los que conocemos, Gypsy Kings no es flamenco en sí. Es rumba flamenca, tiene coloridos de flamenco, pero el flamenco ya es como Paco Lucía, Tomatini, etcétera, los grandes nombres. Flamenco es denso, es pesado, es muy emotivo, pero la rumba flamenca de los Gypsy Kings era muy comercial, y luego salieron grupos como Strunzen Farah. El punto es que era música para tontos, para que dijeran que es flamenco y no es flamenco. Lo mismo sucede con el cristianismo o con las religiones. Personas que son una copia barata de lo verdadero y están en el barniz de Cristo. Entonces, hay personas indoctas, ingenuas, que ven un video, por ejemplo, de Chris LaSala han hecho videos, y videos estúpidos de gente sin sentido que se nota que le tienen envidia. Yo fui a ver a Chris LaSala en persona y él oró por mí, y me consta que está ungido. A mí no cualquiera me puede hacer una oración de liberación, no es cualquiera, solamente como 2 o 3 personas en toda mi vida he conocido que pueden orar por mí, y yo pueda sentir la autoridad y la unción en ellos. Chris LaSala, pues, muy amablemente oró por mí, y te puedo decir que me fui de ahí tranquilo, sintiéndome muy alivianado. Entonces sí tiene la unción. Estaba el hermano Eduardo ahí, estaba el hermano David, Oscar David de Dallas, presenciaron la oración. Entonces hicieron un ataque muy cobarde de parte de uno de sus más cercanos seguidores, y hizo videos contra Chris LaSala. Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Cuando yo recibí la visita de Jesús y yo empiezo a buscar quién me puede enseñar,
fue muy claro cuando me dijo que no había nadie, ¿no?, que me pudiera enseñar. Me dijo, tú tendrás que convertirte en ese hombre. Pues nadie me enseñó. Nadie me enseñó. Y lo repito por tercera vez, nadie me enseñó. Y todos los que me han visto en mis videos hablar de mi testimonio saben que yo lo he dicho una y otra vez. Nadie me enseñó. Nadie. Yo no soy discípulo de nadie. Ahora, sí dije que yo empecé a buscar y no habiendo nadie en Honduras, encontré videos como T.B. Joshua, Chris LaSala, entre otros. Videos de liberación. Que más o menos me ayudó a mí a entender que era posible. Que no había gran complicación. Y yo llamé a Chris LaSala, lo contacté para hacerle unas consultas. Y las consultas que le hice eran debido a que yo tenía mi hotel y yo estaba listo. Yo sabía que tenía la autoridad, tenía la fe, ya tenía el celo. Pero tenía una preocupación. ¿Qué va a pasar cuando yo eche fuera los demonios de una persona? ¿Para dónde va ese demonio? Entonces, esa básicamente era mi preocupación. Tenía miedo de empezar a echar fuera demonios en mi hotel y que se le metieran a los, sí, por los mitos, a los huéspedes. Entonces, Chris LaSala me dio una respuesta muy parca, como él es. Si crees que yo soy tosco, lo conocieras a él. Él dijo, simplemente ese no es tu problema, es culpa de ellos por no caminar en righteousness, en justicia y en santidad. Entonces me pareció un poco egoísta esa respuesta, como que wow, yo sí me preocupo por los demás. Y varias cosas en donde el Chris y yo no somos eye to eye, no vemos igual, pero sin embargo me dio a entender de que yo no debo de preocuparme por los demás, sino que por la vida que estoy salvando. Entonces, eso fue básicamente todo. Y nos hicimos una amistad. Yo dejé de tener contacto con Luis LaSala porque llegué a entender de que mi fe rápidamente lo había sobrepasado. Y meses más tarde, él hizo un video dándome seguimiento para ver cómo había salido. Y él en el video que hizo de mí, él dijo, nada, yo no te enseñé nada, yo solo te toqué el empujoncito y tú ya estabas listo. Entonces, va a haber un grupo de gente que va a dar a entender de que yo soy discípulo de algún mago o de algún hechicero. Y ayer una hermana me dio la queja de que existen personas que están atacándolos a ellos, de que nosotros no somos verdaderos siervos de Dios y que no es el Espíritu Santo el que está en nosotros y que somos brujos y hechiceros. Yo lamento mucho decirles a estas personas, ustedes han blasfemado al Espíritu Santo. Adjudicar las obras de Dios y el poder del Espíritu Santo a Satanás, ese es el pecado que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Y ustedes se están condenando a sí mismos. Así que lastimosamente eso está sucediendo. Pero no me lo dicen a mí. Conmigo no pudieron. Se lo dicen a los pequeños, a los otros pregoneros de justicia. Pero volviendo al tema de qué estamos hablando en el video de hoy. Nosotros tuvimos el año pasado una fuerte disputa, si le vamos a llamar fuerte solo como para darle una connotación exacerbada, porque no fue fuerte, fue simple. Yo hice videos sobre el justo contra el santo, porque yo me enfocaba más en la justicia, mientras esta gentuza querían hipócritamente, y lo voy a enfatizar, Milton, ayúdeme, hipócritamente, porque después nos dimos cuenta que no llegaban ni al 10% de lo que tanto hacían llamadas de tusa de aparecer, porque nos dimos cuenta que no son ni santos ni justos los que tanto trataban de debatir con nosotros sobre que tenía que ser más santo que justo, cuando Dios es más justo que santo y más misericordioso que justo. Entonces, Dios es santo. ¿Y qué significa santo? Santo significa que es completa y absolutamente apartado, distante y completamente diferente a todo lo que es carnal, todo lo que es corruptible. Es imposible, inalcanzable, incorruptible. Eso quiere decir santo, santo, santo. Es lo más santo que hay, lo más inaccesible que hay, lo más perfecto que hay, lo más, no sé cómo te lo puedo explicar, lo más distante
inalcanzablemente distante. Santo es el que se aparta para Dios. 1, santo es el que está alejado del mundo para Dios y completamente distinto y diferente del mundo para Dios. O sea, el santo verdadero es aquel que fue apartado absolutamente para Dios, y nosotros no nos podemos santificar. Siempre fue Jesús el que nos santifica cuando su Espíritu Santo entra en nosotros. Pero en el debate inútil de esta chusma, y tú vas a ver muchos que andan en este parámetro, en un parámetro hipócrita, fariseico, legalista, de querer dar a entender de que tú eres adúltero cuando ellos son adúlteros también. Todo aquel que ama al mundo es un alma adúltera. Todo aquel que desea los deleites de este mundo es un alma adúltera. Y sabemos muy bien que acusan a otros de fornicario cuando ellos son idólatras, y el idólatra es fornicario. Y los que aman el dinero, porque yo conozco personas que acusan a otros de adúlteros y de fornicarios, y creyendo que porque tienen la vagina y el himen intacto, son mejores que aquellos que han tenido una vida promiscua y etcétera, cuando ellos son más adúlteros en el espíritu que aquellos que lo son en la carne, y son más fornicarios en el espíritu que aquellos que lo son en la carne, porque ellos adoran el dinero y viven constantemente contando sus ofrendas y contando sus likes y contando sus vistas de sus videos. Y eso lo sé por testimonio de alguien que se fue a quedar con estas personas a su casa, y que no le dieron ni un plato de comida, ni un vaso de bebida, y que básicamente, como perros en el garaje, no le dieron ni siquiera una habitación cómoda para dormir. O sea, el don más importante, que es la hospitalidad, la generosidad, la caridad y el amor, no lo tienen los que se pregonan de autonombrarse santos y justos. Entonces, el punto es, ya te voy a ir llevando para que entiendas, el espíritu fariseico y el espíritu rabínico así opera. Acuérdate que los fariseos se hacían más santos que Jesús, porque según ellos sí guardaban el sábado y Jesús no. Entonces, el espíritu rabínico y el espíritu fariseico, que son muy similares, tienen esa tendencia de verse ellos como mejor que otros, más ungidos, más santos, más justos que el otro. Y es ahí donde ya tienes ese sentir, te fuiste. Cuando ya llegaste a tener esa soberbia, porque eso es soberbia, estás fuera del amor. No estimas al otro como más que a ti mismo, como Pablo lo dijo. No ves al Padre en tu prójimo siendo tú el Hijo. ¿Y quién es mayor, el Hijo o el Padre? Si cuando puedes reconocer al Padre en otro, entonces lo tratarás como que si fuera tu Padre, con sumo respeto. Entonces tú te sentirás menor que el otro. Y es ahí donde le demuestras el amor al prójimo, porque tú te pones menos y lo pones a él por encima. Y eso fue lo que Pablo siempre nos quiso dar a entender. Todo tiene que ser al revés. Pero esta gente tienen esos videos en sus canales, tratando de dar a entender de que ellos son más santos, que el método de que ellos oran es mejor, que la forma que ellos adoran es mejor, que la forma que ellos ministran el Espíritu Santo es mejor. Y que la forma que nosotros, entonces, yo no sé, hasta tú eres en la jeta, porque hasta deformes se están volviendo de tanta estupidez que hablan, con los dientes todos torcidos, arrugadas y viejas y decrépitas. Miren, horrendas, porque la muerte está empezando a dar fruto en sus cuerpos y sus ojos están apagados, llenos de tinieblas. Entonces es importante que entiendas que hay una, y no viene de hombres ni de mujeres, y no viene de viles y sucios seres humanos exactamente, viene de un espíritu. Viene de un espíritu que te hace no entender el reseteo real que ocurrió en el universo entero desde el momento que Jesús derramó cada gota de su sangre y Él canceló la deuda, haciéndose Él maldito, llevando Él, siendo bendito de los siglos, la maldición. ¿Qué significa la maldición? La deuda del pecado. Él la pagó por ti para que tú no la tuvieras que pagar. Pero entonces vamos a ver los fariseos y las fariseas, los sacerdotes y las sacerdotisas, las hechiceras y las Jezabeles, y esta chusma
que se quieren aparentar ser de Dios, pero no lo son, porque no aman a su prójimo, porque no perdonan, viven completamente ensañándose contra los demás, tratando desesperadamente de hacerse un nombre para ellos y de hacerse parecer que son santos. Ahora, vamos a ver si te puedo ayudar. Muchos tienen ese espíritu. Y yo lo vi meses antes de la gira, y yo me senté frente a frente con el hermano Felipe Canepa y le expliqué que habían personas que me estaban contactando de su canal que estaban muy, pero muy atormentados por un demonio de autocondenación y de autojuicio, que ellos mismos se acusaban y que miembros de su congregación atacaban, yo puse el término atacar, sino que flagelaban a este muchacho o a esta persona con el video donde Felipe Canepa decía, no erréis, ¿verdad? Y Felipe Canepa, muy enfocado en la santidad, no estoy diciendo que él será fariseo, sino que él con muy buena intención hablaba de santidad, porque es un fruto, la santificación, como fruto vuestra santificación. Pero ¿cuál es el fruto de la santificación? Viene de la semilla de la justicia. O sea, la santificación no es algo que tú provocas, es un resultado, por eso es un fruto. Es un resultado de la justificación que te lleva a la santificación. Entonces, siempre yo me senté y fui muy honesto con el hermano Canepa, y el hermano Canepa aceptó entender de que existía ese problema, que habían demonios que estaban acusando a los hermanos a decirles que porque él, por ejemplo, porque él no podía vencer la masturbación. Es el más típico. Muchos hermanos en Cristo están asediados por la masturbación. Y creo que todos en algún tiempo o en otro hemos estado atrapados en eso, en esa sensualidad. No debemos de tener pena, de tener el valor de decirlo. Entonces, estos hermanos tenían problemas con la pornografía y con la masturbación. ¿Pero qué pasaba? Bueno, pasaba un mes donde ellos estaban leyendo la Biblia y de repente se desmotivaban. Y es ahí donde la disciplina y todo lo que hablamos el otro día, ¿no? Porque si todo lo que tú haces está guiado por emociones y por motivaciones, no vas a durar mucho en nada. Entonces el camino es un camino de justicia, que primero viene el entendimiento, la chispa, que lo entiendes, te motivas y lo empiezas, pero después de un tiempo la motivación se apaga. Necesitas entonces la disciplina y la determinación de caminar hasta el final sin mirar atrás. Eso requiere determinación, requiere una fuerza espiritual. Entonces yo sé que hay muchos jóvenes que pecan, hay muchachos que miran a las muchachas y pecan, hay muchachas que se visten sexy, no con una mala intención, pero desgraciadamente el hermanito que está débil en la fe se graba esa imagen de esta muchacha, la codicia y termina masturbándose pensando en ella. Y después se martiriza a sí mismo, se odia a sí mismo, diciéndole a Jesús, ya no puedo ser, porque según Hebreos 6, ya no puedo ser redimido para condenación. Y esos son los versículos sacados de contexto que algunos creen que aplicaba a un hecho, cuando aplica a algo que es en sentido general a los ángeles caídos, a los que ya están condenados. No se refiere al pueblo de Dios que ha sido redimido y que ha sido comprado con precio de sangre y que ha sido justificado por gracia. Entonces, vámonos al grano. La disputa que teníamos con esta gentuza era basado en el hecho de que daban a entender de que yo promovía el pecado. Eso. Que daban a entender que yo era de los que salvo siempre salvo, lo cual no es cierto. Y que yo promovía que la gente podía pecar, y me lo dijeron varias veces, en mi cara inclusive. Porque tuercen, todo es muy aquí y muy allá. Me lo dijo una mujer que hay que ver de dónde viene el origen, que tenía en su corazón lleno de resentimiento y amargura, que no podía perdonar. De en sí el corazón ya está endurecido porque tiene resentimiento, amargura, no puede perdonar. Y me dijo esta mujer, así que lo que tú estás diciendo entonces es de que uno puede seguir siendo un pedófilo, un violador de niños, un fornicario, un adúltero, un promiscuo, un homosexual y de todo, sodomita, pero con tal de que salga a las calles a darle de comer al hambriento y vestir al desnudo, se va a salvar.
Entonces me horroricé, porque en ningún momento a mí se me había ocurrido que yo pregonara eso, predicara eso, promoviera eso o insinuara eso. Porque a mí no me cabe en mi mente eso. Si tú vienes a la justicia es porque el Espíritu Santo te llevó. Y si el Espíritu Santo te llevó a la justicia, entonces ya el Espíritu Santo hizo la transformación del corazón para que la semilla de justicia se siembre en ti. Y discúlpame, pero los que hemos sentido esa transformación no tenemos deseo de pecar. Así de sencillo. La naturaleza se invierte. El que tenía deseo de la droga ya no tiene deseo de droga. Y el que tenía deseo de masturbarse ya no tiene deseo de masturbarse. Y el que tenía deseo de pornografía ya no tiene deseo de pornografía. Y etcétera, etcétera. Y el testimonio de mi vida fue que Dios me hizo aborrecer el pecado. Y ese es el testimonio que muchos otros que han sufrido la misma transformación del Espíritu lo atestiguan. Por tanto, yo no me tengo que quebrar la cabeza sobre no pecar. Número uno, porque no tengo el deseo. Pero si llegare a pecar, abogado tengo en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Porque el problema está que hay un espíritu que asedia, atormenta a los débiles en la fe a creer que porque ayer se masturbaron o porque hoy se masturbaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya estabas destituido de la gloria de Dios, y fue por medio de que Jesús te dio de su espíritu que Él te hizo una vasija de honra. Transformó la vasija de deshonra en un vaso de honra que contiene su espíritu. Por tanto, no hay nada que tú puedas hacer para merecerte lo que ya recibiste de gratis. El reseteo universal que se dio a cabo fue cuando Jesús, siendo inocente, pagó tu deuda de pecado. Y ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Porque vamos a la otra parte. Si no importa que tú digas malas palabras, yo no me siento culpable cuando a mí se me sale una palabra. Yo sé que yo confianza tengo en Dios. Pablo lo dice, si tu alma no te reprende. Pablo lo hablaba muy claramente. En varios versículos de Romanos, él decía, bueno, pero nada es en sí malo, excepto para aquel que cree que es malo. Si tu alma no te reprende, si no te condenas a ti mismo, bueno es aquel que no se condena a sí mismo. Porque tú tienes el poder de condenarte, como aquellos hermanitos que me estuvieron llamando, que tuve que prácticamente echarle fuera el demonio de condenación. O tú tienes el poder de no condenarte y decir, una criatura nueva soy en Cristo Jesús, ninguna condenación hay en Cristo Jesús para los que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Qué significa cuando andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne? Cuando ya no andamos en las obras de la carne, ni en las obras de la ley, sino que andamos en el Espíritu Santo, confiados en Él y en las obras de la fe. Las obras de la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Creíste tú en Jesús? Te fue contado por justicia. Entonces no eres tú el que te justificas con no masturbarte, con no decir malas palabras, con no ponerte pantalones apretados, con no usar minifalda, con no taparte la cabeza. No, tú fuiste justificada y justificado cuando creíste en Jesús, como Jesús mismo lo dice en su palabra. De tal manera amó Dios al mundo, quien nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyere. ¿Y qué significa creer? Respaldarse en Él, confiar en Él, apoyarse en Él, depender de Él. Más que solo creer aquí, es depender de Él. Creo en Él, servirle a Él, apoyarse en Él. Porque tú no puedes salvarte ni con buenas obras ni con malas obras. Ni tampoco puedes condenarte con buenas obras o con malas obras. Tú eres salvo por gracia, porque alguien ya pagó tu deuda. Y tengo que llevarte a una parábola para que lo entiendas. Búsqueme la parábola del rey que le perdona la deuda al siervo. Voy a enseñarte el concepto lógico del reseteo, para que no estés pendiente del reseteo económico que viene sobre el mundo,
y la caída, el colapso económico, sino que pienses en el colapso económico que hubo en el universo cuando Satanás se quedó sin dinero. Porque Jesús con su sangre pagó la deuda que tú tenías con dinero que tenías que pagar con tu sangre. Por eso dice la palabra que Jesús no pagó con plata ni con oro, porque eso es lo que Mamón quería. Mamón quería que pagaras con dinero prácticamente, esclavitud. Pero Jesús vino, se hizo esclavo y pagó con su sangre, que era mucho más valioso que cualquier oro y cualquier plata. Hubo un reseteo en el universo hace 2000 años. Y no fue que Jesús estafó al diablo, le dio a probar de su propia medicina. He outsmarted him. En otras palabras, en español, le jugó la partida y le ganó en el ajedrez. Porque Jesús es más sabio y más inteligente 1,000,000 de veces que Satanás. Satanás no sabía lo que estaba haciendo. Por eso dice la palabra, sabiduría no de este siglo, porque si los príncipes de este siglo hubieran sabido, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Porque Él venía a pagar una deuda, y más que pagar la deuda, nos iba a dar la prima de nuestra morada celestial. Porque su sangre era muchísimo más valiosa que el precio. ¿Me entiendes? El precio, le vamos a poner una cifra. El precio era, por decirlo, 100,000 millones de rupees o de shekels o de denarios. La sangre de Cristo vale incalculablemente más. Y ni siquiera el mismo diablo sabía el valor. Por tanto, hay un saldo a favor de Jesús y el diablo ahora le debe a Jesús. Eso no lo sabías, ¿verdad? El diablo ahora le debe vuelto a Jesús. Y como el diablo no va a poder pagar esa deuda, el precio que él va a tener que pagar es con su vida. Y sorbida está la muerte. ¿Y dónde está tu aguijón? Porque la deuda que Jesús pagó con creces multiplicado. Y el diablo ahora es deudor a Jesús. No va a poder pagarle jamás. Y es ahí donde tú no entiendes la extrema gracia que te ha sido dada. Porque tú puedes venir y decirle al diablo, a mí mi amo, mi Señor, pagó mi deuda 1,000,000 de veces más de lo que yo debía. ¿Y tú me quieres venir a cobrar, estafador? ¿Cómo te atreves a tú venirme aquí a reclamar a mi mente, a cobrarme lo que hice hoy? ¿Y qué si me masturbé? En Cristo Jesús tengo abogado. Padre, perdóname, límpiame con tu sangre de mi pecado, me arrepiento. Aquí está, diablo, te pagué. Él ya te pagó. Es que es el problema, hermanos, que nosotros creemos que la sangre no es suficiente. Y eso es menospreciar la sangre. Y eso es pisotearla. Eres tú el que le escupe a la sangre de Cristo. Porque el problema de pecar no es tanto así el hecho, sino lo que causa en tu corazón, que le da lugar al diablo para que él te acuse. Y cuando él te acusa, tú lo escuchas y le crees, y después tú andas acusando a otros, que era el problema de esta chusma. Ahora entiendo. En la mañana que estaba analizando por qué Dios nos hizo atravesar estas contiendas, entendí que Él quería que yo entendiera que ellos no podían perdonar porque no se perdonan a ellos mismos. Por eso acusaban y decían santidad, porque es pura mentira, es puro bla bla. Lo mismo que hacían los fariseos con Jesús, que todo el tiempo lo acusaban a Él de que no era santo, porque ellos no lo eran, de que Él no era justo, porque ellos no lo eran, de que Él no era un verdadero profeta, porque ellos no lo eran, y de que Él violaba el sábado, porque eran ellos los que lo estaban violando, porque nunca entraron en el reposo de Jesús, el verdadero sábado, el verdadero Shabbat, donde la justicia y la misericordia y la piedad y el amor no descansa, porque eso es lo que viene de Dios. La obra de Dios es la misericordia, la piedad, la justicia, el amor. Pero la obra de los hombres es hacer dinero. Entonces tú descansas de la obra de los hombres, de la obra de tus manos, pero no descansas en la obra de Dios, que es los atributos de Dios. Y ellos no cumplían con el sábado verdadero, sino que ellos cumplían con el sábado superficial, de descansar de las obras de sus manos, de no rascarse el trasero más de 10 veces, por ejemplo.
Lo digo en broma, pero es más o menos por donde iban ellos en el extremo. Por eso Jesús les dijo a ellos: ¿quién de ustedes, hipócritas, si no cayera su asna en un hoyo, no violaría el sábado para sacarla? ¿Cuánto más esta mujer necesita que se saque de su hoyo? O sea, que es imposible entender la lógica fariseica de los que se creen que son más. Pero es porque la imagen del espejo los acusa. Por tanto, ellos, en vez de ellos escudriñarse para ver si están en la fe, como decía Pablo en Corintios, escudriñaos a vosotros mismos para ver si andáis conforme a la fe. En vez de escudriñarse, andaban escudriñando lo ajeno. Entonces el debate se centraba en que nosotros promovíamos que pudieras hacer lo que te diera la gana y que con solo ir a darle de comer al pobre y al vestir al desnudo ya eras salvo. Eso jamás lo dijimos. Y yo estoy esperando el video donde me citen textualmente que lo dije con un clip y que lo muestren. ¿Cuándo yo dije eso? O por escrito en un mensaje. Lo que pasa es que me enfoco más en la justicia, porque la justicia es todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. No dice busca primero santificarte. Jamás la palabra dijo santifícate de esa forma. Que ya somos santos. Él nos hizo santos. Ese es el título que Él nos dio. Santos, para referirse a su iglesia. ¿Por qué nos dijo santos? No eran santos porque no pecaban o porque lo fueron canonizados por el Papa Francisco en Roma o en el Vaticano. El santo es aquel que es apartado por Cristo para Dios. O sea, aquellos que estaban caídos, Él los levantó y dijo: estos son míos. Estos son míos. Son mis santos. Son mis apartados. Estos son mis favoritos. Los aparto para mí. Como cuando tú vas a una tienda y tú miras un mueble que te gusta. Ese mueble me gusta, lo voy a apartar y lo pagas. Lo voy a venir a traer porque me vine en moto o ando en un carro pequeño, no lo puedo llevar, pero ya voy a regresar por él. ¿Cuándo? Yo le aviso. Pero ya pagaste. Ellos no pueden venir y vender ese mueble, ni tampoco pueden prestárselo para que alguien ponga su trabajo sucio en ese mueble. Es como una persona que hizo un trato conmigo para venderme una camioneta y yo le aparté el dinero y le dije: cuando yo regrese de la gira, terminamos la transacción. Cuando regreso de la gira me trae otro carro. Básicamente destruido, rayado, desgastado, con problemas mecánicos, que mi mismo mecánico me dijo: no, ese carro no lo compre. No es el mismo carro que me trajeron cuando lo vi la primera vez. Está muy deteriorado. Claro, porque este tipo, con el dinero que le di, anduvo haciendo y deshaciendo con el carro que yo había apartado. Ahora no quiero. Vamos a tener que ver cómo se me devuelve el dinero. Entonces es importante que entiendas la dinámica aquí. La dinámica financiera, para que puedas entenderlo, porque tengo que llevarte a la carne para que puedas llegar al espíritu. Tristemente, esta gentuza que solo refleja el espíritu chusma que hay, que induce al cristiano a creer que está condenado solo porque pecó, no está entendiendo la función de la sangre de Cristo y qué es lo que hace. Opera hasta el día de hoy. Salda deudas hasta el día de hoy porque no tiene valor. Dime algo, ¿conoces un metal que no incremente de valor con el tiempo? ¿Conoces un tesoro que no valga más con el tiempo? Mientras más antiguo, más valioso. ¿Cuánto más la sangre que Jesús derramó, que es eterna? De siglos sobre siglos de eternidad viene esa sangre, por Dios. ¿Cuánto valor tiene? Va subiendo de valor, aunque el diablo quisiera tratar de saldar esa deuda, no podría. Porque la plusvalía de esa sangre incrementa exponencialmente cada segundo del día. El diablo está vencido, la batalla se ganó, la deuda se pagó y el diablo no haya cómo tratar de convencerte a ti que no se pagó la deuda. Ese es el problema. Y eres tú el que le escuchas. Eres tú el que lo escuchas. Por eso todo el tiempo me están escribiendo hermanos que me saca de mis casillas. Por eso mejor ni les contesto. Ay, hermano, ore usted por mí porque yo sé que Dios le escucha a usted. Si tan siquiera supieras, no soy yo el que me hace grande, o el que me hace bueno, o el que me hace justo, o el que me hace santo, o el que me hace siervo. Es Él. ¿Sabes por qué? Porque yo descanso en Él. Porque yo no me quiero la cabeza.
Pero aquellos siempre están pendientes de la mala palabra que dije o si grité. Es que es imposible, el estándar de ellos es imposible. Porque según ellos, cualquier decibel extra del volumen, eso no es un siervo de Dios, ese va para el infierno. Los que están en ese plan de medir con un medidor de decibeles. Ay, hermano Fausto, me duelen los oídos cuando usted habla. Yo me quiebro la cabeza pensando cómo es posible que te duelan los oídos con escuchar con un teléfono o con una computadora. Porque los parlantitos que tienen estos aparatos no da para que te duelan los oídos. ¿Te duele el oído realmente? Entonces es el demonio dentro de ti que está sufriendo. Porque le puedes bajar el volumen. Ya esos comentarios ya no los veo, porque tanto que me burlé de ellos, entendieron el mensaje. Tú me quieres pegar, yo te pego del doble de vuelta. Y ¿sabes qué? No me preocupo que al pegarte de doble de vuelta yo peque, porque aunque haya pecado, abogado tengo en Jesús, que lo amo y que le digo, ¿sabes qué, Padre? Perdóname todos mis pecados. Y ahí van todos en la misma huaca. Malas palabras, malos pensamientos, porque ni siquiera nos metamos al tema de los malos pensamientos. Pero eso es lo irónico, que yo veo un montón de gente hablando sobre cómo yo hablo, o sobre las palabras que digo, o cómo oro para escudriñar a ver cómo me sacan a la luz que no soy un siervo de Dios. Y ellos con sus mentes perversas, pensando siempre en lo malo, cuando la palabra misma dice pensar solamente en lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo que edifica, en todo lo bueno, en eso pensad. Entonces, según estos demonios, y no me refiero a los vasos que ocupan esos demonios, aunque tienen cara de demonios, personas grotescas, en su mayoría mujeres, Jezabeles, vemos la retórica del espíritu atormentador, el acusador de los hermanos que opera a través de estas lenguas viperinas, que te están dando a entender de que tú tienes que enfocarte en no pecar para ser salvo. Esa es una doctrina de demonios. Porque toda doctrina que te aleja de la fe en Jesús y de la dependencia, de la autosuficiencia, del valioso sacrificio, del reseteo universal que llevó a cabo Jesús, te aleja de la gracia y te vuelve a meter a la ley. Y te arrastra a la ley de guardar el sábado, que circuncidarte, que si de esto, que si de lo otro. Que si no masturbarse, que si no decir malas palabras, que si no comer cerdo, que si no comer camarones, que si no usar pantalones, que si hay que usar falda, que si taparse la cabeza. Necedades. Estupideces demoníacas que te alejan de la autosuficiencia de la sangre de Cristo, y tú sin saberlo, queriéndote perfeccionar, al revés, quitas el valor de la sangre de Cristo y le pisoteas, y tú te quieres poner como Dios, creyendo que tus obras te salvan. Porque no es por obras, sino por fe que somos salvos. Y eso que no viene del hombre, sino de Dios, para que nadie se jacte. Y eso es lo que la gente hace. Se jactan de ser más santos, se jactan de ser más justos y acusan el dedo a los demás. Y eso es la señal de que están fuera, creyendo que están dentro. Y el espíritu fariseico y el espíritu rabínico en ellos los condena a ellos al condenar a otros, porque al condenar a otros se condenan ellos mismos, porque no entienden la reciprocidad de Dios, que así como haces con los demás, te lo haces a ti mismo. Por eso perdonas a los demás, para que Dios te perdone a ti mismo. Y vamos a ir a la parábola de Mateo 18. Según de Corintios 13 dice, antes que escudriñaos a vosotros mismos, o examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no a los demás. No me escudriñes a mí, no me examines a mí como oro, cómo recibo el Espíritu Santo, o cómo lo ministro, o cómo enseño a otros que lo reciban. Porque hay gente tan estúpida que pueden ver un milagro de sanidad y dicen que es demonio, que es brujería.
¿Acaso Belial puede echar fuera a Belial? ¿Belzebú puede echar fuera a Belzebú? Jesús mismo lo explicó. La más clara evidencia que hay un siervo de Dios es que echa fuera a los demonios y que los demonios obedecen. Ahí está clarito. Eso es una señal inconfundible. No se puede fingir. Una vez que alguien tiene el poder para echar fuera demonios y sanar enfermos, se revelan las señales de los apóstoles. No puedes decir que eso es hechicería porque es una estupidez, además de ser blasfemia al Espíritu Santo. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Milton, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Que ellos mismos acusan a otros porque ellos mismos se sienten reprobados ante Dios. Entonces, la forma en que ellos se aprueban a sí mismos es reprobando a otros, poniendo tropiezo en el hermano. Lo que no saben es que así con la vara que miden a otros son medidos ellos. Y así como el juicio que hacen con otros, con la misericordia que tratan a otros, la misma misericordia de Dios los va a tratar a ellos. Pruébate a ti mismo, no pruebes a los demás. Porque andar buscando a los demás, reprobar a los demás, es porque tú estás reprobado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, Mateo 18. La parábola del rey, todos ustedes la han escuchado. 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Paréntesis. Vamos a irnos a una parábola. En un reino muy lejano, tenían un grave problema económico. Todo el mundo estaba en pobreza porque todo el mundo le debía a todo el mundo, o todo el mundo le debía a todo el mundo, por tanto todos estaban en pobreza. Una de otra manera es lo mismo. Estaba en una crisis económica grave. El comercio deprimido, ya te imaginas. Pasaban todo tipo de privaciones y de hambruna. Y llegó un día llegó un día un hombre vestido como rey, por decirlo así. Un hombre con vestiduras espléndidas, con una gran corona, o un gran sombrero, un gran caballo. Y llega donde el mesón o el hotel, el único que quedaba en el pueblo. Y le dijo: qué lindo los paisajes, lindas las montañas, lindas los senderos, me gusta este lugar. Creo que me voy a quedar a vivir aquí. Me voy a quedar aquí, vivir aquí mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, ahí le aviso. Y entonces el mesonero o el hotelero le dice: no, pues estamos para servirle en lo que podamos. No está muy bien económicamente el pueblo, pero bienvenido a quedarse. Entonces este hombre espléndido se saca una gran moneda de oro y le dice, o una gran pieza de oro, le dice: ¿usted cree que con esto es suficiente para quedarme un buen rato? Y aquel hotelero se queda asombrado viendo aquel tremendo botín y le dice: pues claro, con esto más bien hasta sobra, siéntase en casa. Y le dice a la mujer: ve a enseñarle la habitación, ve a enseñarle el hotel, enséñale el lugar. Entonces la esposa pues va con este señor, y el hotelero, anticipándose de que se va a quedar el señor y queriéndole preparar una cena, va a donde el carnicero y le dice: oye, yo sé que yo te debo muchísimo dinero de hace mucho tiempo, y pues mira, ¿qué tal si nos saldamos la deuda de una vez? Te pago todo lo que te debo y me vuelves a surtir, porque tengo un cliente en el hotel, y ¿tú crees que con esto basta? Y le enseña el gran botín, ¿no? Y el carnicero le dice: wow, pues claro, olvídalo, no hay deuda entre tú y yo, volvemos a ser amigos. Cuentas claras, amistades largas, con gusto, claro que sí. Y empieza el carnicero a preparar la carne, ¿no? Y en ese momento el carnicero se recuerda que él le debía también al proveedor de la carne, al de las vacas, ¿no? Y corre a decirle: mira, yo sé que te debo mucho dinero desde hace mucho tiempo, y pues la verdad es que yo quiero saldar la deuda contigo para que volvamos a tener una relación de amistad y comercial. ¿Y te parece que con esto saldamos la deuda? Y lo mismo, ¿no? ¡Wow! Claro que sí, con esto más bien hasta sobra para mucho tiempo más, le dice. Así que no hay problema, más bien cuando quieras, ven y ten carne gratis, cuando quieras, las vacas que quieras, le dice, con esto sobra. Y lo mismo, ¿no? El señor de las vacas
Se recuerda en ese momento que le debía el mismo dinero al que le proveía el grano para alimentar los animales. Y lo mismo, va y le dice lo mismo, la misma transacción. Y todos felices, no, pues, si más bien sobra para 10 años, le dice. Y aquel señor después se acuerda que le debía a la ramera del pueblo. Y que la ramera del pueblo también, de hace mucho tiempo, que entreteniéndolo de noche, y le debía innumerables visitas. Y le dice a la ramera, mira, amorcito, yo sé que te quedé mal, pero mira, aquí te voy a tratar como una reina. Con esto, no, claro, me dice, de aquí para hasta que te mueras, te sobra, le dice. Y así, y hasta que la ramera va de vuelta al señor del hotel, y le dice, mire, yo sé que yo he usado sus cuartos de mucho tiempo. Y pues mire que yo realmente creo que mejor deberíamos de saldar la deuda. Y cree que con esto basta. Y aquel mesonero queda viendo la moneda y se queda como haciendo matemáticas en su cabeza. ¿Cómo fue que llegó de vuelta a la moneda? Y en ese momento baja el señor de las ropas espléndidas con su esposa y le dice, ¿sabe qué? No me gustan las habitaciones, no me quedo, deme mi moneda de vuelta. Y se regresa a su caballo y se va con la moneda. Y así en un instante, una persona que llegó con dinero saldó la deuda de todo el pueblo. Y todos se perdonaron la deuda. Y todos volvieron a tener una amistad. Eso es un reseteo. Eso fue lo que sucedió en esta parábola. Ahora te voy a enseñar, según la Biblia, el reseteo que hizo Jesús. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, ahí está el punto, ¿no? Los atributos de Dios, que aparte de ser justo, es más misericordioso que justo. Lo soltó y le perdonó la deuda. No le dijo, sí, está bien, me vas a pagar, te doy más tiempo. Le perdonó la deuda. Más que justo, fue misericordioso. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú tener la misma misericordia con tu consiervo? ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Demonios atormentadores en el infierno hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que sucede cuando tú no tomas la sangre de Cristo y pagas la deuda que ya fue pagada. No eres tú el que la pagas. No es tus obras buenas o malas la que paga la deuda de Cristo. La deuda se pagó, el Rey te perdonó. Por tanto, tú te perdonas a ti mismo y perdonas a todos. Porque si no lo haces, entonces tendrás que pagar tú la deuda. Porque te sale de la gracia y caes de vuelta a la ley. Jesús te sacó de esa ley y te sacó de esa deuda. Tú no puedes venir a volver al sistema de la deuda. ¿Me entiendes? No puedes tú venir a volverte a endeudar. ¿Cómo te vuelves a endeudar? No perdonando, no usando esa misma moneda. ¿Cuál es la moneda? La sangre de Cristo que todo lo perdona. Esa es tu moneda, esa es tu currency. Esa es la más valiosa de las transacciones. Que así como Él te perdonó, esa misma sangre tú la perdonas. Por eso no debe darte pena de decir, hermano, la sangre de Cristo te lava. Todos tus pecados te son perdonados. Porque es la misma moneda. Por eso Jesús dijo, todo pecado que vosotros retengáis será retenido, pero todo pecado que vosotros remitáis será remitido, porque te dio a ti el sobrante. Él pagó tu deuda, pero sobra el valor, y ese valor es tuyo para que tú no lo uses para ti, sino para otros.
tú tienes esa moneda valiosa y la tienes que pasar de uno al otro para que todos se perdonen. Esa es la moraleja de esta parábola. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Pero Jesús lo enfocó en el enfoque del reino. Yo tuve que transformártelo en el enfoque económico, terrenal, para que entiendas. La misma moneda que se pagó por ti es la misma moneda de sangre que se pagará por tu hermano. No te pertenece ese dinero, no fue tuyo, no lo pagaste tú. Por tanto, no es tu trabajo condenar y perseguir a otros o acusar a otros, sino perdonarlos y ayudarlos, no acusarlos, sacarlos de su condenación. Y todos los que persiguen a otros, y todos los que acusan a otros, y todos los que detractan contra otros, no usan la moneda que Dios pagó, que es su sangre. La pisotean y se quedan ladrones con el precio que Jesús pagó. Por tanto, tú tendrás que pagarlo entonces, todo lo que debía. Te entregará a los verdugos hasta que pagues todo lo que debías. Esto no lo habías analizado, yo sé que no. Ahora quiero que entiendas por qué es importante perdonar, porque el precio no es tuyo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. No es tu lugar condenar, ni tampoco no es tu lugar condenarte. La sangre de Cristo pagó por todo tu pecado. No confíes en tus obras. Confía en eso, en el reseteo universal que se dio con su sangre valiosa, que te perdonó. Sangre que te compró y te redimió. Y sobra, excedente. El diablo no puede cobrarte nada. Él más bien le debe a Jesús. Por tanto, como ya no hay necesidad de que tú seas perdonado más, ahora usa ese excedente para perdonar aún los que no merecen. Claro que nosotros perdonamos a esta chusma. Dan lástima. Pero ellos no se retractan. No se arrepienten de sus videos asquerosos de condenación y de confusión que arrastraron a unos cuantos. No se arrepienten. Porque viven tratando de justificarse ellos, condenándome a mí y acusándome a mí, sin pruebas, sin conocimiento, solo con falsas acusaciones, pagados y financiados por una persona sin escrúpulos y sin temor de Dios. ¿Tú crees que yo me tengo que preocupar? Los perdono. Su recompensa les viene. Porque el que sirva de tropiezo para el más pequeño, mejor hubiera sido que se atara a un molino en su cuello y se tirara al fondo del mar. A mí no me dañan, pero sí han dañado a otros que sus familiares o sus amigos vieron estas cochinadas de videos. Yo no sé con qué estómago pudieron ver esa jeta torcida de esa mujer, con los dientes torcidos, toda arrugada y fea, grotesca, y la otra peor todavía. Se tienen un estómago, porque para ver un video, hermanos en Cristo me han dicho, hermano, pero dan ganas de vomitar. Palabras de un siervo de Dios dan ganas de vomitar, esas palabras muertas. Y le digo, pero hermano, ahí el enigma, se la tragan. Pues claro, el marrano le encanta el fango. No podemos cambiar la naturaleza del marrano. Pero esto sí sé, que todo lo que salió de esas bocas venía inspirado del mismo infierno. Porque el propósito era condenar a otros y justificarse ellos cuando ni siquiera tenían la talla. Porque al final su hipocresía fue descubierta cuando hermanas fueron a quedarse y hospedarse en sus casas, y salió a la luz su verdadera naturaleza cochina, impía, idólatra, obsesiva y poco justa, ni siquiera justa. Porque ni un plato de comida, ni una cama. ¿Sí o no yo regañé a alguien y le dije, la hospitalidad sobre todo? Sí. La hospitalidad sobre todo. No está correcto que no haya comida servida a la hora mientras los hermanos están trabajando y que usted, siendo el que los está hospedando, no les dé comida a su tiempo. Como mínimo la hospitalidad.
En mi casa siempre a la hora del desayuno hay comida para el que se siente a la mesa. Y a la hora del almuerzo hay comida para el que se sienta a la mesa. Y a la hora de la cena hay comida para el que se sienta a la mesa. No le niego un plato de comida a nadie. Eso como mínimo. Porque la hospitalidad es la manifestación más pura del amor al prójimo. La caridad. Y los que se autojustifican y se autosantifican y no tienen ni siquiera eso, no tienen el amor de Dios, no cumplen el mandamiento de Dios y se jactan de lo que no entienden. Esta transacción, el reseteo universal de Jesús pagando la deuda de pecado de la humanidad con algo tan valioso como su sangre, y que tú vengas que porque hoy te masturbaste o porque viste pornografía ayer o porque algo pasó ayer, te estás autocondenando como que si esa sangre no tuviera valor para cubrir este pecado también. Eso es el espíritu que te arrastra a la condenación. Y tú quieres volverte al sistema legalista, económico, del cual fuiste sacado. Milton, ¿lo estoy explicando bien? Creo que está muy claro para los hermanos, para todos. Está muy claro y vemos el corazón no arrepentido de las personas, en que siguen con eso, que no quieren soltar el rencor, no quieren soltar la herida. Ellos son personas que la abren y la siguen abriendo, son personas que se rascan la herida para que siga sangrando, porque eso es lo que les gusta, tener esas heridas. Pero eso es un complejo, porque se nota el complejo, porque tienes que entender el complejo de inferioridad. El que se siente inferior tiene que andar presumiendo que es mejor, que es mayor. El que sabe que no es santo tiene que andar aparentando para mantener las apariencias de que es santo. Y por eso se revisten y se ponen todo tipo para tratar de verse más y más santos, más santas estas personas. El verdadero siervo de Dios tiene esta característica: no juzga, no condena y es muy liberal al perdonar. Hermano, ve y no peques más. Para que no te suceda algo peor. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Bueno, que el pecado trae consecuencia en la carne. Tú siembras pecado, cosechas maldición, enfermedades. La dádiva del pecado es muerte, mas la dádiva en el reino de Dios es vida eterna. Por tanto, los que andamos en el reino de Dios tenemos salud, tenemos autoridad, tenemos todo. Pero los que insisten en seguir pegando, van a cosechar en su carne la consecuencia de su pecado. ¿Te gusta emborracharte? Vas a cosechar cirrosis. ¿Te gusta andar disculpa la expresión, pinga loca? O te va a dar sida, o te va a dar gonorrea, o te va a dar no sé qué otras enfermedades venéreas. Eso es lo que quería decir Jesús: no peques más para que no te suceda algo peor. O sea que el pecado traerá consecuencias en tu carne, no en sí que te va a condenar, porque al recibir el Espíritu Santo ya eres simiente santa, ya tu espíritu te aparta para Dios. ¿Es tan difícil entender? Él es el que te justifica, Él es el que te santifica y Él es el que te redime con su sangre, preciosa sangre que no tiene cálculo su valor. Por tanto, el diablo ahora está en deuda con Jesús. ¿Tú crees que el diablo le puede decir a Jesús: no, este es mío, este se queda conmigo? A mí me dijo en Dallas, me decía el demonio que hablaba a través de hermano José, el hermano de David: no, Fausto, él es mío, me pertenece. Mucho tiempo él ha pecado y empezó a querer divulgar. ¿Sabes qué? Cállate, le digo yo. Suéltalo, te vas. No, me pertenece, es mío. Él tiene, cállate, suéltalo. Y salió. Porque yo que tengo que estar escuchando las acusaciones del demonio. El precio lo pagó Jesús por él. No importa cuánto tiempo lleva pecando o qué pecado hizo, no importa, no tiene derecho. Maldito demonio mentiroso, suéltalo y te vas ahora mismo. Y enfrente de todos el demonio lo soltó, que lo tenía atormentado con un dolor de espalda durante décadas o qué sé yo. Porque estos demonios malditos creen que tienen autoridad, creen que tienen derecho a reclamar. No tienes ni tú ni ellos derecho a reclamar. Son deudores a Jesús. Él pagó con la sangre. Así que tú no vienes a adjudicarle pecado al que tiene pecado, porque su pecado le fue perdonado. Tú remites su pecado, no lo retienes, porque hay un surplus, hay un excedente.
y ese excedente no es tuyo, paga. Dale de ese excedente al que lo necesita. Porque si ese mesonero o este hotelero se hubiera quedado con la moneda guardada en un tesoro, no se salda la deuda del pueblo. Pero como circuló y se perdonaron entre todos, se saldó la deuda. Y esa moneda no era de él. Por eso cuando el majestuoso hombre con vestimentas de rey le dijo, dámela, no me quedo. Se llevó de vuelta su precio, pero pagó la deuda de todos. Porque es una deuda moral. Esto es lo que necesitamos entender. A los que no merecen, perdona. A los que no te pidan perdón, perdona. No esperes que te pidan perdón. Perdónalos porque el excedente que pagó Jesús no es tuyo. No usurpes. No robes. Malditos me habéis robado. Porque mi sangre yo los he comprado. Mas vosotros les cerráis el reino a aquellos que yo compré con mi sangre. Dios no me permita jamás llegar a hacer eso. Porque eso es lo que estos legalistas, fariseos, brujas, Jezabeles han estado haciendo. Preocúpate por tu propia salvación. Dedícate con temor y temblor en tu propia salvación, no la de los demás. Procura que ellos se salven, perdonándolos, no acusándolos. Chris, ¿algo que decir? Pues creo que hemos tenido muchos casos y la gente se diera cuenta de gente que se siente así, atribulada. De todos los días. Y golpeada porque otras personas deciden simple y sencillamente apuntar el dedo. No parece que... Creo que hay mucho malentendimiento de las escrituras. No se dan cuenta que con el mismo dedo que apuntan, se apuntan a ellos. Es totalmente ridículo. Deberían de... Por eso nosotros enfatizamos en que debería de venir a edificar siempre, a buscar la edificación de la iglesia. Yo traje un tema para hoy, algo así que vamos a seguir con ello. Milton, ya estamos cansados de ver esto, ¿no? Sí, es agotante ver tanta gente que no tienen en ellos el perdón suficiente ni para perdonarse ellos mismos, también porque se condenan a sí mismos. Y esto me lleva a Isaías 6, que nos recuerda a un gran hermano en la fe de nosotros, que compartió con nosotros este capítulo. Pero Isaías se sentía mal porque habitaba él en un pueblo de labios inmundos, y él, siendo de labios inmundos, dice, habían visto sus ojos al rey, dice, y al Señor le estaba dando una sorpresa. Esa era pura excusa de muchos a que no querer tener su posición en Cristo, el honor que Él te ha dado a sentarse en su mesa, a ponerse sus vestiduras, a darte anillo y corona para ti, para que tú, como hijo de Dios, camines en su camino y guiado por el Espíritu Santo a la obediencia de su palabra. Y entonces, ¿qué hace el Señor? He aquí, pone carbón encendido en tus labios por dentro y quita tu pecado y limpia. Zacarías, ven, ¿verdad? También. Le dice, apártate, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. ¿No es Zacarías un tizón sacado del fuego? Por tanto, quitadle las vestiduras sucias y ponerle vestiduras limpias nuevas y ponerle mitra nueva. Y le dice, Zacarías, y a ti te digo esto. En otras palabras, te perdono todo, un reseteo. Si tú me sirvieres, te pondré como pilar. No hizo nada este hombre. No había nada que este hombre hubiera hecho para ganarse esa misericordia. Sencillamente a Dios le agradó taparle la boca al diablo que le debía. Diablo mentiroso, me debes y quieres venirme a cobrar que yo compré. ¿Sabes qué? Aquí está, ve. Cámbiale la ropa. ¿Qué vas a hacer, diablo? Me lo llevo. Y el diablo calladito. No, Señor, no digo nada. Tú mandas. Pero hay alguna chusma tan estúpida que se cree más que el diablo
Y se ponen en el templo de Dios, frente al trono de Dios, pidiéndole a Dios que mate al siervo de Dios. Y le desean el mal al siervo de Dios. Como lo enseñé ayer con Donald Trump, que se le murió el hermano. Y lo que las cabras hicieron es el Trump equivocado. Hashtag. ¿Qué tan perversa tiene que ser una mente para desearle la muerte a una persona? No hay amor de Dios en ellos. Y sin embargo hay una infinidad de cristianos demócratas siguiendo estas cabras, entre ellos esa enseñanza de Zacarías. Quítenle sus ropas sucias, sus vestimentas sucias, y pónganle vestimentas limpias, linos finos blancos. O sea que la justicia que Dios le puso no era merecida. Simplemente Él lo justificó, Él lo santificó y Él lo glorificó frente a Satanás. Y además le hizo una promesa: si tú me sirves, aparte de esto te daré más todavía. ¿Y cómo es que sirves? En la justicia. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. No dice el que ya no se masturba. No dice el que va a la iglesia todos los días. No dice el que ya no dice malas palabras. No dice el que predica suavecito como angelito y como gorrioncito habla. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, pero le encanta andar juzgando a otros, no es de Dios. Y en esto se desenmascararon estas zorras y estas comadrejas que todo el tiempo masticándole la oreja al pueblo de Dios hasta el día de hoy siguen. O el resultado de su basura sigue sintiéndose el aroma en los corazones y en las vidas y en los ministerios de los hermanitos chiquititos que están en otro lado, en otros países, haciendo la obra de justicia con un corazón sincero, entregados por envidia, porque ven la unción del Espíritu Santo, como echan fuera demonios, como sanan enfermos, como huesos se enderezan, como fisuras se soldan, como huesos quebrados vuelven a estar restaurados, como enfermedades incurables se curan. Y la única estúpida explicación que tienen es que es por medio de brujería. Estúpidos. Eso ya es el pecado imperdonable. Blasfemia al Espíritu Santo. Hablamos en el nombre de Jesús. Declaramos que Jesucristo es el todopoderoso Señor, el único, el curios, el Señor, el omnipotente. Todo aquel que no puede reconocer que el Padre, que Jesús es el Padre venido en carne, el Cristo venido en carne, no es de Dios. Y nosotros todo el tiempo declaramos que Jesucristo es el Padre venido en carne. Probad todos los espíritus, ¿no? Por sus frutos los conoceréis al hombre. Yo no soy un espíritu. Tu prueba del Espíritu, pruébala y conforme a la Escritura. Cuando venga el demonio a hablarte, a susurrarte en esas visiones, pregúntale: ¿a quién sirves? Confiesa que Jesucristo es el todopoderoso Padre venido en carne. A Él ponlo a prueba. A mí reconóceme con mis frutos, y a los hermanos siervos de justicia reconócelos por sus frutos. Frutos de justicia como árboles de justicia. Y esta gentuza Jezabel, no tienen doctrina, no tienen teología, no tienen nada, no tienen unción. Ciegos guiando a ciegos. Allá tú si quieres seguir escuchándolas. Esto es el más vital concepto del reino de los cielos que tienes que manejar. El reseteo universal de la sangre de Cristo y de la valiosa sangre de Cristo que Él pagó, que el diablo le debe ahora a Cristo. Por tanto, nosotros como representantes de Cristo vamos a cobrarle de vuelta lo que le debe a nuestro Señor. Amén. Así es. Esa es la autoridad que tenemos. Listo, hermano. Gracias por su atención. Iba a hablar de otra cosa realmente, pero bueno, el Señor me puso este mensaje de madrugada y quería dártelo. Muy bien, hermanos. Hablar conforme a la verdad con autoridad. Porque la autoridad nos fue dada. Más que vencedores somos.
Eso es todo por hoy. Los veré mañana si Dios me lo permite. Si no, pues tal vez predica Milton, no sé. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta pronto.